Ya. Entonces, continuamos en el capítulo 2. A ver, vamos a ir un poquito atrás para agarrar el impulso. Ya, estamos viendo, ¿verdad? Ayer habíamos visto la estereoisomería de los monosacáridos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? A ver, vamos a ver esto de la estereoisomería, que en realidad en partes es un repaso de química orgánica. Pues los monosacáridos se caracterizan por esta propiedad que tiene la estereoisomería, es decir, que la disposición espacial de sus átomos no es lo mismo, no, o sea, es para darle mucha importancia. No es lo mismo que un oxidrilo esté a la izquierda o esté a la derecha en una estructura tridimensional de una molécula. Eso le cambia las propiedades. Habíamos visto, ¿verdad?, que para indicar la isomería óptica o estereoisomería de los monosacáridos, recurríamos a la configuración relativa DOL. Esta configuración relativa se refiere a tomando como base al gliceraldehído. El gliceraldehído podría tener, como tiene un carbono quiral, si tiene el oxidrilo a la derecha, pues corresponde a la configuración relativa D, y si la tiene a la izquierda, a la configuración relativa L. No quiere decir L. Y en su nomenclatura se colocan siempre estos paréntesis, que hacen alusión al hecho de que hay una actividad óptica, que no podemos colocar nosotros a priori o a gusto si D es más o L es menos. No es así, porque esto es experimental. A su vez, recordemos que las configuraciones D y L constituyen enantiómeros. Bueno, estábamos viendo la familia de las aldosas y habíamos visto a las aldosas. ¿Qué habíamos dicho acá? Importante, que la mayoría de los monosacáridos, si no casi todos, que están en la célula corresponden a la serie D. Lo que no quiere decir que haya ciertas excepciones, como por ejemplo la L-arabinosa, importante en la pared celular de las bacterias que van a ver ustedes al año. Entonces, como abunda la serie D, hemos visto, esto también habíamos visto ya, la familia de las aldosas, todas de la serie D. Todas estas tenemos así el gliceraldehído, el más sencillito, se supone que se asume que es D porque está el oxidrilo a la derecha, y así tenemos las tetrosas, las pentosas y las hexosas. El criterio que habíamos indicado de asumir la configuración D, cuando hay más de 2 carbonos asimétricos, fíjense cuál es, pues considerar la posición del oxidrilo del carbono asimétrico de mayor número. Entonces aquí será de este, aquí será de este, y aquí será del quinto, ¿verdad? De todos estos. Habíamos visto también, les había indicado que tienen que saber escribir como su nombre al gliceraldehído, a la glucosa tal cual. Cuando digo escribir es así como está, con esta disposición espacial, y a la galactosa. Habíamos recordado también rápidamente que pueden existir diastereoisómeros, por ejemplo, la manosa y la glucosa. Ambos tienen la misma fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, pero difieren en la disposición de sus átomos en la molécula. Este tiene el oxidrilo a la derecha y este lo tiene a la izquierda. Basta con eso, ya es otra molécula. Lo mismo la galactosa, que en posición 4 tiene el oxidrilo a la izquierda, en cambio la glucosa lo tiene a la derecha. Basta con esa diferencia, ya son moléculas diferentes. Por eso, insisto, tienen que saber escribirlas correctamente. Luego, habíamos quedado acá, pasamos a ver a la familia de las cetosas, también de la serie D. La cetosa más sencilla, ¿recuerdan? La dihidroxiacetona, que se caracteriza porque no es quiral, o sea, no tiene actividad óptica. Pero sí ya la eritrulosa, ¿verdad?, que corresponde a la serie D, la ribulosa, la silulosa, la psicosa, fructosa, sorbosa, tagatosa. De estas solo tienen que saber escribir a la dihidroxiacetona y a la fructosa, pero tal cual está en su configuración espacial. Oxidrilo en el carbono secundario siempre porque es cetónico, el oxidrilo a la izquierda, el grupo carbonilo siempre en posición 2, oxidrilo a la izquierda y el resto todos a la derecha. No les voy a pedir que aprendan de memoria escribir tagatosa, sorbosa, psicosa, que no son muy frecuentes, pero sí la fructosa, sí, y la dihidroxiacetona, sí.
Bueno, con eso hemos acabado esta parte de las configuraciones estereoisoméricas de los monosacáridos, que no es nada simple en sentido de que no hay que dejar de estudiar en cuanto a que le confieren su identidad. Y gracias a esas disposiciones espaciales es que tienen sus propiedades biológicas y son reconocidas por ciertas enzimas. Ahora, si colocamos un monosacárido en solución acuosa, aquí escriban, si se coloca un monosacárido en solución acuosa, o si está en el citoplasma, que hemos visto que el 99% es agua, acerca del 90% según las células, si colocamos la glucosa en un tubo de ensayo con agua, todos, no solo la glucosa, todos los monosacáridos de 5 y 6 átomos de carbono forman estructuras cíclicas, que pues son hemiacetales o hemicetales. Hemiacetales si son aldosas y hemicetales si son cetosas. Por ejemplo, la glucosa. Si vemos la estructura de la glucosa, así como está escrita así sobre el papel o en esta pantalla, parece una estructura rígida. Sin embargo, ustedes saben, ¿verdad?, que cada enlace, fíjense en mi cursor, chicos, cada enlace simple es un enlace sigma. ¿Recuerdan química orgánica? Los enlaces sigma pueden girar sobre sí mismos. En consecuencia, esta molécula es flexible. Cuando esté en solución acuosa, pues puede ocurrir lo siguiente. Imaginemos esto. Glucosa abierta. Voy a colocar el grupo carbonilo aldehídico con un color que resalte. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero nos quedaremos aquí un cacho. ¿Cuándo se forma un hemiacetal en química orgánica, chicos? Cuando reacciona, escriban, recordando, un hemiacetal se forma por la reacción de un grupo carbonilo con un grupo alcohol, o con un oxidrilo mejor. La reacción entre un grupo carbonilo y un oxidrilo, un aldehído y un alcohol, forma hemiacetales. Entonces, si recordamos eso, pues entenderemos lo siguiente. Aquí hay un grupo carbonilo aldehídico y varios oxidrilos. Cabría esperar que estos oxidrilos puedan reaccionar internamente con este grupo carbonilo. Podríamos pensar que el oxidrilo, porque el 2 está más cerquita, ¿no? Pero si reaccionara y formaría un ciclo, chicos, sería un ciclo de 3 miembros. ¿Recuerdan química orgánica? Por las tensiones de Bayer, los ciclos de 3 miembros son sumamente inestables. Bueno, todo tiende a la estabilidad en la naturaleza y por ese motivo el que reacciona es el oxidrilo número 5. Subrayenlo, enciérrenlo. Este es el que va a reaccionar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí he doblado la molécula porque son enlaces sigma, y ahora este oxidrilo, ponga una flechita y va a hacer un ataque nucleofílico a este grupo carbonilo. Al hacerlo, ¿por qué va a ser un ataque nucleofílico? Ustedes saben ya qué es eso de ataque nucleofílico, ¿verdad, chicos? Este carbono está parcialmente positivo, pongan ahí parcialmente positivo, oxígeno parcialmente negativo. Hemos repasado polaridad, capítulo 1. Y entonces este oxígeno tiene pares de electrones sin compartir. Aquí pónganle 2 electrones, aquí abajo 2 electrones. Por eso les digo, chicos, que siempre entren con sus diapositivas. Así es muchísimo mejor. Entonces, estos pares de electrones, fíjense en mi cursor, hacen un ataque nucleofílico a este carbono y forman una estructura cíclica. Entonces, este oxígeno, sáquenle una flechita, resalten, no sé, chicos, este oxígeno es este. Y este carbono, el 1, porque este es 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el 1. Y entonces, al ocurrir este ataque nucleofílico que ha pasado, se ha formado un enlace, y este carbono, este grupo carboxilo, aquí pongan que no es quiral, ahora este carbono se ha vuelto quiral. Se ha formado un nuevo carbono, un carbono quiral. Este carbono quiral que se ha formado se llama carbono anomérico. Ahora, la probabilidad de que al hacer esto, recuerda,
mecanismos en química orgánica. Hace ataque nucleofílico aquí, salta este par de electrones y este hidrógeno va a venir a unirse a esa carga negativa y va a formar este oxidrilo. Esa probabilidad de que el oxidrilo quede por debajo, porque esto es un plano, ¿no? Un plano de un ciclohexano. No es un ciclohexano, pero es un hexágono. La probabilidad de que quede el oxidrilo hacia abajo es igual a que quede ese oxidrilo arriba del plano. Entonces, recordemos nuevamente, insistimos, este se denomina ahora carbono anomérico, que tiene una importancia crucial. Vamos a hablar mucho de esto en práctica, chicos. Carbono anomérico. Ahora, si el oxidrilo puede estar debajo del plano o puede estar por encima del plano, surgen los nombres correspondientes. Si el oxidrilo está debajo del plano, se llama anómero alfa. Si el oxidrilo está por encima del plano, se denomina anómero beta. Entonces, la glucosa en solución puede aparecer como un anómero alfa o como anómero beta. ¿Qué más vemos acá? Esto, que estas flechas de reversibilidad, que el anómero alfa puede pasar otra vez por la forma abierta y formar el anómero beta. Para eso, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que abrir, fíjense en mi cursor, chicos, y ustedes escriban ahí. Tendría que abrirse este enlace. Pongan ahí una rayita. Si se abre este enlace, otra vez la molécula pasa por esta estructura abierta y la probabilidad de que el oxidrilo aparezca arriba, pues también está dada. Otra vez este enlace se abre, pasa por la forma abierta y así. Entonces se establece un equilibrio. Esto es sumamente importante. Justifica la reactividad del grupo carbonilo. Porque si aquí se fijan, chicos, aquí no hay grupo carbonilo. Aquí tampoco. Entonces, cuando hagamos pruebas en prácticas, vamos a aprovechar las propiedades del grupo carbonilo. Pero si decimos que en solución están así o están así, pues ¿dónde está el grupo carbonilo? La explicación es que al abrirse este enlace, pasa por la forma abierta. Ahí está el grupo carbonilo. Y luego se cierra y forma beta. Otra vez se abre alfa y así. Ahora, cada uno de estos, ¿cómo los diferenciamos? Es fácil colocar en una pantalla, en un papel. ¿Y cómo se diferencian? Pues existen estos compuestos, estos estereoisómeros, tienen propiedades ópticas porque son moléculas quirales. De todas estas quirales apareció otro más acá, un carbono quiral, otro carbono quiral. O sea, el carbono anomérico es un carbono quiral. Pongan ahí, es un carbono quiral. ¿Y cómo se reconocen? Pues mediante la rotación óptica o actividad óptica. Esto ustedes han visto en Química Orgánica 2. La rotación óptica, recuerda, es la rotación de la polarización lineal o rotación de un plano de polarización de la luz que atraviesa ciertas soluciones. Este es un polarímetro. El esquema nos va a ayudar a recordar esto. Ustedes ya han visto muy bien esto. Si partimos de la luz ordinaria, pero que sea lámpara de sodio, es la línea D del sodio, línea D mayúscula del sodio, por este motivo, chiquitos, por esto. Caramba, está más adelante, no les mezclaré, espérenme. La luz sería la lámpara D del sodio. Esta lámpara D del sodio atraviesa un filtro monocromador y empieza a vibrar en varios sentidos. Luego atraviesa un filtro polarizador. ¿Ustedes recuerdan? Un filtro polarizador transforma o convierte la luz que está vibrando, fíjense, en varias direcciones, en una luz que vibra en un solo plano. En este tubo se coloca la muestra, por ejemplo, una glucosa purificada. Al atravesar la luz polarizada, según la naturaleza de las moléculas que están aquí en solución, pues harán girar el plano de luz polarizada. Aquí está el observador, que aquí estaría el observador, ¿no? Si hace girar hacia la derecha, se califica como dextrógira. O si se hace girar a la izquierda, será como levógira. No tomen tal cual está aquí, asuman o imagínense la posición del observador. Pues izquierda sería, derecha sería por acá, ¿no? Más 1, más 5, más bla, bla, bla. O izquierda sería menos, menos, menos.
Entonces se califica como dextrógira o levógira. Bueno, pues los anómeros alfa y beta tienen su propia rotación. Ahora, ¿cómo representamos estas moléculas? Hemos dicho que en solución adquieren estas estructuras cíclicas hemiacetálicas. Pues hay dos maneras de representar. Una es las proyecciones de Haworth. En las proyecciones de Haworth es lo que acabamos de ver. Se asume, fíjense que este es un plano, que está en proyección, por eso esto es más gruesito. Es un plano y van a haber sustituyentes por encima del plano o sustituyentes por debajo del plano. Este oxidrilo, ¿a qué se refiere? Es el oxidrilo del carbono anomérico y por eso es el que indica la configuración anomérica, si va a ser alfa o va a ser beta. Y el grupo hidroximetil, pongan aquí, no me van a decir CH2 o H, por favor. Este es el grupo, escriban grupo hidroximetil, ese es su nombre. Cuando el grupo, escriban, cuando el grupo hidroximetil está arriba, significa o equivale a la configuración D. Equivale a la configuración D. Entonces, ¿esto qué es? Configuración D. Configuración relativa. Entonces, si nos fijamos acá, cuando escribimos en proyecciones de Haworth, fíjense, este es un ciclo de 6 miembros con un oxígeno que hace alusión a un heteroátomo que ustedes han visto en química orgánica, el pirano. De ahí viene el nombre de, cuando se representa en estructuras de Haworth, se utiliza el sufijo piranosa, de pirano, sufijo osa, glucopiranosa. Y entonces, este oxidrilo está en posición hacia abajo. Ahora, cuando está en posición hacia arriba, el oxidrilo perdón, la secuencia he hecho mal. Cuando el oxidrilo está hacia abajo, corresponde a alfa. Configuración relativa de paréntesis glucopiranosa. Entonces, el nombre completo de esta representación será alfa de paréntesis glucopiranosa. El paréntesis me está indicando que hay actividad óptica. Si el oxidrilo está arriba, pues será beta, D también, porque el hidroximetil está arriba, glucopiranosa. Este paréntesis vacío está representando, les decía, la rotación óptica. Y pongan aquí, es experimental. Yo no puedo ponerle a gusto ni más ni menos. Es experimental, es decir, solo un polarímetro me puede decir si esa molécula es dextrógira o es levógira. Bueno, así se forma, digamos, la estructura hemiacetálica de una glucosa. ¿Qué pasa con una cetosa? Por ejemplo, la fructosa. La fructosa tiene grupo carbonilo cetónico, obviamente siempre en carbono secundario, ¿verdad? Bueno, en este caso también lo mismo, el oxidrilo más alejado, fíjense, va a ser un ataque nucleofílico a este carbono carbonílico para formar un ciclo del mayor número de miembros, para que sea más estable. Entonces, si hace un ataque nucleofílico aquí, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y por eso escribimos un pentágono con un oxígeno. Si ustedes recuerdan química orgánica, esta es una estructura denominada furano. Y por eso, cuando se hace la estructura de la fructosa, pues, como ahorita vamos a ver cómo se arma, si el oxidrilo está arriba, será beta, el grupo hidroximetil está arriba, será D, y su nombre será beta de paréntesis fructofuranosa, si es que escribimos en Haworth, beta de fructofuranosa. ¿Y cómo se forma esto? Tenemos la fructosa, el oxidrilo 5. Entonces, el oxidrilo 5 hace un ataque nucleofílico a este carbono, fíjense, salta este par de electrones, carga negativa. Este oxidrilo ahora, como ha donado un par de electrones, está con carga positiva, donará un protón a este oxígeno, ¿verdad? Salta el par de electrones, el oxidrilo ataca, se forma esta estructura, este hidrógeno va a venir aquí y nos va a formar esta estructura cíclica, que está claro, ¿verdad? No sé, pero asumo que han hecho química orgánica.
No podemos dejar de repasar aquí porque es importante que sepan escribir las estructuras de Haworth, de la fructosa, de la glucosa, que podría yo tomar en un examen. Entonces, el oxígeno ha formado aquí, ¿qué cosa es esto? Una estructura cíclica, medio un poco deforme, pero es una estructura cíclica. ¿De cuántos miembros? Fíjense en mi cursor, 1, 2, 3, 4 y el oxígeno 5. Pues una estructura de 5 miembros hace alusión a un pentágono. Entonces, por convención, siempre este oxígeno va a estar en la parte superior, igual que en este caso de la glucosa, chicos, siempre está en la parte superior derecha. No puedo escribir aquí, colocar acá o a mi gusto. Siempre el oxígeno está en la parte superior derecha. Pues en ese caso también el oxígeno estará en la parte superior del pentágono. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo distribuimos los oxígenos? Pues asumimos que esta es la molécula, el ciclo, volcamos imaginariamente hacia la derecha y este es el carbono 1, 2. El 2 es el que está unido al oxígeno, entonces este será el 2, por eso se ha puesto así. Si volcamos la molécula hacia la derecha, todo lo que esté a la derecha irá abajo y lo que esté a la izquierda irá arriba. Entonces, carbono 2 tiene el oxidrilo a la derecha, pues tiene que ir abajo. Y aquí que va el grupo hidroximetil. El siguiente carbono tiene el oxidrilo hacia la izquierda, entonces tendrá que ir arriba. Y le ponemos su hidrógeno. El siguiente carbono tiene el oxidrilo a la derecha, pues tendrá que ir abajo. Y su hidrógeno. Y luego está este carbono que está uniendo al grupo hidroximetil. Como es la D-fructosa, ¿por qué es D? Porque este oxidrilo, el de mayor número de carbono quiral de mayor número, está a la derecha. Entonces vamos a poner el grupo hidroximetil arriba. Entonces ahora sí podemos ver. Esta es la fructosa. ¿Qué configuración estereoisomérica? Es alfa de fructofuranosa. A ver, es alfa por esto, es D por esto, paréntesis, fructofuranosa. ¿Está claro, verdad, chicos? Con que esto sepan escribir para la glucosa o cualquier hexosa es lo mismo, para la galactosa, pues es importante. Para cuando veamos disacáridos vamos a ver la importancia de hacer esta distribución, cómo se forma. Recuerden que estamos en bioquímica estructural. Bueno, de esa manera se forman los azúcares, los monosacáridos en solución acuosa. Sin embargo, esta forma de representar como un hexágono, como un hexágono o un pentágono, no se acerca tanto a la realidad. Lo que más se acerca a la realidad son las fórmulas conformativas. Lo otro también es muy útil, pero esto se acerca más a la realidad. Y recuerdan química orgánica, las conformaciones del hexano, del ciclo hexano. Esta estructura puede adquirir dos formas, gracias a sus enlaces simples, pueden rotar, ¿no? Rotar flexible. Y aparecen dos estructuras extremas, la conformación en silla y la conformación en bote o nave. Entre estas dos, recuerda, es más estable la conformación en silla. ¿Por qué? Porque sus sustituyentes están en posición alternada. En cambio, en las conformaciones en bote, los sustituyentes están en posición eclipsada. Entonces, esta es la forma más estable. Silla, dice, ¿verdad? Parece esas sillas de piscina, de playa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo representamos? Eso sí tienen que saber escribir. En muchos libros, chicos, puede estar en forma de Haworth, pero en otras está en fórmulas conformativas. Cuando veamos el almidón, el glucógeno más adelante, pues vamos a ver sobre todo en fórmulas conformativas. Entonces tienen que saber escribirlas e interpretar y reconocer sus posiciones. ¿Cómo escribimos una fórmula conformativa? En una silla medio inclinada. Bueno, aquí está. Un truquito, fíjense en mi cursor, escribir una línea diagonal, paralela, diagonal. Luego, aquí está el oxígeno, siempre en la parte superior. Luego decimos medio inclinado, largo, cortito, largo, cortito. De esa manera se forma esta estructura tipo silla. Ahora, si ustedes recuerdan,
las conformaciones del ciclohexano que estamos aplicando acá, en esta estructura consideramos que este es un plano. Imagínenlo, muévanlo un poquitito así, parece una silla, ¿verdad? Hay un plano promedio. Y entonces consideramos posiciones. Cada carbono, recuerdan, es híbrido sp3. Entonces tiene 4 sustituyentes. Bueno, este primer carbono, vamos a indicar que el primer sustituyente puede estar por debajo. Este enlace se llamará axial. Todo lo que está en rojo son posiciones axiales. Axiales. Espero que recuerden eso. Axial abajo, el siguiente es axial arriba, porque hemos dicho que están en forma alternada, por eso es muy estable. Axial abajo, axial arriba, axial abajo, axial arriba, axial abajo. Ahora, considerando que es un plano promedio, no vamos a decir arriba esto, si esto está abajo, esto está arriba, no. Como es un plano promedio, se dice ecuatorial. Haciendo alusión, recuerdan, en un globo terráqueo, la línea del ecuador, más o menos un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero al centro. Entonces, si esto es axial abajo, será ecuatorial arriba. Si esto es axial arriba, será ecuatorial abajo. Repito, por la son sustituyentes de forma alternada. Si es axial abajo, ecuatorial arriba. Todos los azules son ecuatoriales. Axial arriba, ecuatorial abajo, axial abajo, ecuatorial arriba. Bueno, con ese reconocimiento de este esqueleto, nos vamos a la molécula de la glucosa. Tenemos la glucosa, el carbono, el oxidrilo del carbono 5 hace el ataque nucleofílico, aquí está, en forma lineal. Este hace un ataque nucleofílico aquí, salta este par de electrones y el protón de este se viene y forma este oxidrilo. Ya tenemos un ciclo medio deforme, pero es un ciclo. Fíjense de cuántos miembros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues entonces aquí están los 6. Ahora, imaginariamente volcamos la molécula hacia la derecha. Todos los oxidrilos o sustituyentes que estén a la derecha irán abajo, los que estén a la izquierda irán arriba. Entonces, este sería el carbono 1. Por convención, siempre este es el 1, el de la derecha, no puede ser este. ¿Por qué digo convención? Aquí en Estados Unidos, en la China, en Rusia, en todo lado, se usa, los químicos, los científicos dicen convención, nos pondremos de acuerdo para que los libros de la Argentina, de Estados Unidos, de Europa, podamos entenderlos en todo el mundo. Entonces, por convención, siempre este carbono 1 es este a la derecha. Entonces, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5. Y tendría que haber 1, el 6, sería este. Vamos a ver cómo distribuimos. El carbono 1 tiene el oxidrilo a la derecha, entonces tiene que ir abajo. ¿Dónde irá? En posición axial. El carbono 2 tiene el oxidrilo a la derecha. ¿Dónde va a ir? Hacia abajo, es ecuatorial. El 3 tiene el oxidrilo a la izquierda, tiene que ir arriba, entonces será ecuatorial arriba. El 4 tiene el oxidrilo a la derecha, tendrá que ir abajo, será ecuatorial abajo. Le ponemos, para no sobrecargar, no le he puesto los hidrógenos. Y el grupo hidroximetil. Si es la D-glucosa, entonces, ¿dónde tiene que ir? Arriba. Entonces, aquí corresponde a ecuatorial arriba. Y entonces, nada más mirando esto, decimos, esta es la alfa, porque está abajo. Hidroximetil arriba, alfa de glucosa. Fíjense, aquí yo no estoy diciendo glucopiranosa. Alfa de glucosa. Si yo represento por Howard, sí puedo decir glucopiranosa. ¿Queda claro eso, chicos? Bueno, practiquen hacer esto, sí tienen que saber hacerlo. Bueno, entonces de esa manera ya podemos representar la glucosa con sus anúmeros alfa y anúmeros beta. Estos dos anúmeros alfa y beta tienen una propiedad muy importante. Cuando colocamos en solución acuosa, por ejemplo, mediante una reacción química se obtiene glucosa, se la cristaliza la glucosa y se la coloca en solución acuosa. Hemos visto en esta diapositiva, ¿verdad? Aquí, chicos, ¿dónde está? Hemos visto en esta diapositiva la reversibilidad, que el anúmero alfa puede abrirse y luego formar el anúmero beta. El beta se abre y forma el anúmero alfa. Entonces, eso vamos a aplicar acá.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando colocamos en solución acuosa, se establece ese equilibrio. El alfa pasa al beta, pasa por el abierto y pasa al alfa y al beta, beta al alfa. ¿Y cómo se ha descubierto eso? Si se coloca en un polarímetro, por ejemplo, una solución pura de glucosa, una glucosa pura y se la pone en una solución, a principio colocamos en el polarímetro y vemos la rotación óptica. Recuerdan, la rotación óptica se expresa como alfa 20D, que significa ángulo de rotación a 20 grados centígrados con una longitud de onda de la línea D del sodio, lo que hemos recordado. De la número alfa, si colocamos inmediatamente y leemos en el polarímetro y nos da una rotación, un ángulo de 112 grados, estamos frente a la alfa de glucosa. Más 112 es alfa de glucosa. Si colocaríamos en el polarímetro y leemos inmediatamente y nos da más 18.7, estamos en la beta, con la beta de glucosa. ¿Y qué pasó entonces? Imagínense, inicialmente, imagínense que colocamos la alfa de glucosa y leemos 112. Y así van leyendo, a medida que pasa el tiempo, los observadores ven que ya no era 112, cambia a 52. Y si por eso ponemos, si se deja por un tiempo la solución de cualquiera de estos, se establece un equilibrio entre los anómeros alfa y beta denominado fenómeno mutarrotación. Y aparece más 52. Y dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Pues lo que acabo de decirles, que el anómero alfa pasa por la forma abierta y forma beta. Beta pasa por la forma abierta y forma alfa. Entonces, en ese equilibrio aparece este ángulo de rotación. El fenómeno de la mutarrotación la vamos a nombrar mucho cuando veamos en prácticas. Tiene mucha relación con los carbonos anoméricos, chicos. Entonces, queda claro, los anómeros alfa y beta pueden interconvertirse. Fenómeno llamado mutarrotación. En la mutarrotación aparece en consecuencia una mezcla en equilibrio. Tenemos la alfa de glucosa, fíjense, alfa de, porque este es el grupo hidroximetil en líneas de enlace, ¿no? Alfa de glucosa o glucopiranosa, perdón, piranosa sería si yo hubiera puesto como Howard. Y la beta de glucopiranosa. ¿Qué sucede acá? Este enlace se abre porque está polarizado y pasa por la forma abierta. Otra vez este oxidrilo hace el ataque nucleofílico y forma la forma beta. Otra vez el Ryan. Se abre este enlace, se rompe y pasa por la forma abierta y así. Esto nos explica lo que les decía. Aquí si yo veo no hay ningún grupo carbonilo, ni acá, pero acá sí. Entonces solo así vamos a poder explicar en prácticas, en laboratorio, en tubo de ensayo, por qué tienen poder reductor, por ejemplo. Bueno, entonces por la mutarrotación. Bueno, con eso hemos acabado las propiedades, la estequiometría, esas particularidades tan importantes de estas moléculas que nos ayudan a entender, incluso en tubos de ensayo, cómo se comportan. Vamos a ver sus reacciones químicas, las reacciones químicas de los monosacáridos. Para ver sus reacciones químicas, recuerdan como en química orgánica, si yo veo una molécula así, ¿cómo voy a saber qué tipo de reacciones dan? No sé, pues de memoria, pues no es de memoria. ¿Qué hacemos? Buscamos centros de reactividad. ¿Cuántos tipos de grupos funcionales hay acá? El grupo carbonilo y los grupos oxidrilo. Hay dos grupos funcionales. Si conocemos la química de los grupos de los aldehídos, pues podré elucubrar, podré darme cuenta qué tipo de reacciones va a dar. Si conozco la química de los oxidrilos, también. Entonces, el grupo carbonilo, ¿recuerdan? Es un grupo funcional fácil de oxidar, pero también fácil de reducir. ¿Recuerdan química orgánica? Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Siempre en la familia está alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, derivados de ácidos carboxílicos. Entonces, los aldehídos están al centro. Por eso son fáciles de oxidar, pero también fáciles de reducir. Pues vamos a aprovechar esas propiedades para entender sus reacciones. Luego están los grupos oxidrilo o hidroxilo.
Ustedes recuerdan la química del grupo hidroxilo, es que pueden formar ésteres. ¿Cuándo? Cuando reaccionan con un ácido o con un anhídrido forman ésteres. Pero también pueden formar éteres. Cuando reaccionan entre dos alcoholes, ¿recuerdan? Forman éteres. En el campo de los carbohidratos se llaman glicósidos. O sea, nuevamente, pueden dar reacciones de óxido-reducción, pueden formar ésteres gracias a los oxidrilos, y otro aspecto de la reactividad de los oxidrilos es que pueden formar éteres, llamados glicósidos. Comencemos con los ésteres. La esterificación. Cuando un monosacárido se esterifica, forma los fosfatos de ésteres y los azúcares de difosfonucleósidos. Me parece trabalenguas hasta ahorita. Veamos, el grupo hidroxilo de los monosacáridos forma fácilmente ésteres cuando reacciona con ácidos o anhídridos. Recordar, un alcohol más un ácido o un alcohol más un anhídrido forma un éster. Entonces, los ésteres de azúcares, es decir, los ésteres de monosacáridos más importantes que existen en la naturaleza y que nos interesa desde el punto de vista bioquímico, son estos dos. No vamos a hablar de reacción con el borano ni el boro, no nos interesa eso. En el campo bioquímica vamos a ver qué ésteres forman. Los fosfatos de ésteres o fosfoésteres y los difosfatos de ésteres de nucleósidos o los NDP azúcares. ¿Qué significa NDP azúcares? Para que no sea tan trabalenguas, chicos, NDP azúcares, escriban, nucleósidos difosfato de monosacárido. Y fíjense que aquí, ¿quién está surgiendo? El fósforo, ¿recuerdan? Les he dicho, el fósforo es sumamente importante. Es un metal de transición, es un metal que tiene el octeto expandido, que tiene más de 8 electrones y que aparece muchísimo. Pues vamos a ver eso ahora. Fosfatos de ésteres de azúcares. Los importantes azúcares fosfato, así se llama. ¿Cómo se forma un fosfato, un fosfato de éster de azúcar? Se forma por un proceso de fosforiltransferencia, es decir, que se transfiere un grupo fosfato al monosacárido, pero catalizado por un tipo especial de enzimas llamadas sinasas. Ahorita, ¿y de dónde vienen sinasas? ¿Qué son las sinasas? Ahorita no podemos hablar de eso, chicos. Más adelante vamos a ver qué son las sinasas y qué tipo de reacciones más profundamente vamos a ver catalizan. Hasta ahorita, como miguita, ¿por qué digo miguita? Siempre voy a decir eso, estamos dejando una amiguita, para que luego veamos. ¿Recuerdan ese cuento? ¿Alguna vez han escuchado el cuento de Hansel y Gretel? No sé cuántos han escuchado, es un cuento antiguo, famoso, que trataba, repito, les digo, una familia muy pobre, que tenía, el señor era ¿qué se llama? Un carpintero, un cazador, uno que talaba árboles. Bueno, trabajaba en el bosque el señor y se casa con una madrastra muy mala. Y los dos chiquitos, Hansel y Gretel, hermanitos, pues la malvada madrastra dice una noche, ¿no? Así, vamos a dejarlos en el bosque porque no nos alcanza el dinero para alimentarlos, ¿no? Qué crueldad. Y entonces Hansel escucha eso y dice, caramba, nos van a abandonar en el bosque. Y le dice a su hermanita Gretel, en el desayuno no vamos a comer el pan, los vas a guardar, para que cuando vayamos caminando vamos a ir dejando miguitas, para encontrar nuevamente el camino de vuelta. Entonces las miguitas ayudan a encontrar otra vez el camino de vuelta. Bueno, la historia no se continúa por ahí, la verdad vuelven la primera vez, la segunda vez lastimosamente ya no, y el cuento ya es otro asunto. Entonces, a eso me refiero con vamos a ir dejando miguitas para que después volvamos sobre lo mismo y entendamos mejor. A ver, los azúcares fosfatos se forman por un proceso de fosforiltransferencia. Es decir, su nombre nos está diciendo etimológicamente transferencia de un grupo fosfato en la molécula de un monosacárido. Esto está catalizado por este grupo de enzimas llamadas sinasas que participan en reacciones de fosforilación. ¿Quién da el fósforo? No es que es el fósforo, no es el ácido fosfórico, porque no puede existir en una célula ácido fosfórico, sino que es el ATP o adenosintrifosfato el que dona ese fosfato. ¿Cómo lo hace? Esta es la glucosa, por ejemplo.
¿Qué glucosa sería? Si está arriba será beta de glucopiranosa. Va a reaccionar con el ATP en presencia de la glucosinasa. En este caso, el oxidrilo del carbono 6, porque 6, si este es el 1, hemos dicho, será, pongan ahí chicos números, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el carbono 6. El oxidrilo del carbono 6 hace un ataque nucleofílico al primer grupo fosfato del ATP. Ustedes dirán, ¿por qué al primero? ¿Por qué no al segundo? ¿Por qué no al tercero? Pues la enzima es la que va a condicionar eso. Cuando estudiemos enzima vamos a ver qué propiedades tiene. La glucosinasa dice el oxidrilo atacará al primer fosfato. Al atacar al primer fosfato, por el mecanismo de reacción, se carga positivamente y este enlace se rompe. Entonces, este grupo fosfato, pueden encerrarlo como estoy haciendo, chicos, es este. Queda unido al grupo oxidrilo, formando un fosfoéster. Escriban ahí, este es un fosfoéster. Y estito es esto. Y entonces del ATP ahora me quedará el ADP. Y esto se llama ahora esta molécula beta de glucosa 6-fosfato. Se ha formado así la famosa glucosa 6-fosfato. ¿Gracias a quién? ¿Quién ha donado el fosfato? El ATP. ¿Quién ha catalizado la reacción? La glucosinasa. Entonces, algo que importante aquí por el grupo fosfato es que estos siempre están, por eso se llama fosfato. Fíjense que no estoy diciendo fosfórico. Siempre aparece como fosfato, porque estos siempre van a estar con carga negativa. ¿Por qué? Ahorita vemos eso. Esta es la glucosa 6-fosfato. Su fórmula desarrollada, que las deben saber escribir igual que su nombre, fórmula desarrollada, aquí está, en este caso sería la alfa de glucosa 6-fosfato. Fíjense que el fósforo está como con su octeto expandido, fosfato. Este oxígeno sería, ¿no?, el que estaba unido ahí, y este es el grupo fosfato. Su nombre también se puede abreviar así, alfa de GLC, vamos a ver de dónde sale esto, 6P, la famosa glucosa 6-fosfato. Y les decía esto, ¿por qué fosfato? Cargas negativas. Si vemos la ionización del grupo fosfato, este sería el ácido fosfórico, ¿verdad? La ionización de este grupo para dar esta base conjugada, esto tiene un pK más o menos entre 1 y 2. El pK de este otro oxidrilo está entre 6 y 7. El pH fisiológico, hemos dicho, recuerdan, está entre 6, 5 y 8. Entonces, a pH fisiológico siempre va a estar ionizado. Porque el pH fisiológico es más alcalino. Pónganle 7 tantos. Está más alcalino que 1, 2 o 6. Entonces, siempre va a donar su protón. Más adelante vamos a ver, siempre están como los aminoácidos están como glicinato, las proteínas como proteinato, siempre, por el pH fisiológico. Hemos repasado el capítulo anterior. Ahora, así surgen los importantes azúcares fosfato o ésteres fosfóricos. Acabamos de ver ahorita uno, la glucosa más el ATP por acción de una glucosinasa forman la glucosa 6-fosfato, reacción resumida. Pero no es el único azúcar fosfato. También existe otro importante, la glucosa 1-fosfato. No es que en este caso la glucosinasa cambia de parecer y dice ahora que vaya a la posición 1, no. Las enzimas son rigurosas. La glucosa 1-fosfato, aquí escriban, la glucosa 1-fosfato se forma por la hidrólisis del glucógeno en los animales. La glucosa 1-fosfato se forma por hidrólisis del glucógeno en los animales, entre paréntesis pongan, o almidón en las plantas, hidrólisis entonces del glucógeno o almidón, por acción de una enzima específica que vamos a ver más adelante, la fosforilasa del glucógeno. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Miguita por el momento. La fosforilasa del glucógeno por acción de un PPI. ¿Qué es este PPI? Aumenten, chicos, no está eso, creo. Este es el pirofosfato inorgánico. Súper importante, escriban por favor. Pirofosfato inorgánico. Pirofosfato inorgánico.
y se forma así la glucosa 1-fosfato. Existen otros monosacáridos, fructosa 1,6-difosfato, fructosa 6-fosfato, que van a ver en la glicólisis. Para no confundirles, no puedo entrar en eso. Veamos primero estas dos. Son dos importantes azúcares fosfato. La glucosa 6-fosfato, que se forma por esta reacción, y la glucosa 1-fosfato, que se forma por hidrólisis de estos polímeros, glucógeno o almidón, por acción de esta enzima. ¿Qué importancia tienen? ¿Por qué digo los importantes azúcares fosfato? Importancia biológica. Tanto la glucosa 6-fosfato, la glucosa 1-fosfato y los otros que hubiesen, representan la forma metabólicamente activa de los monosacáridos. Subrayen eso. Cuando decimos azúcares es muy genérico, mejor decir de los monosacáridos. Aunque puede haber disacáridos también fosforilados, ¿no? Bueno, de los carbohidratos. Representan la forma metabólicamente activa de estos carbohidratos. ¿Y por qué son importantes? Escriban aquí, por favor, chicos. Toda vez, escriban, que un carbohidrato ingrese a una ruta metabólica, toda vez que un carbohidrato ingrese a una ruta metabólica, deberá hacerlo en su forma fosforilada. Si no, las enzimas correspondientes no los reconocen. Si no, las enzimas correspondientes no los reconocen. Entonces, por eso es la forma metabólicamente activa. Eso sería 1. 2. La forma fosforilada de los carbohidratos, evita que haya una fuga de glucosa al exterior de la célula. Evita que haya una fuga de glucosa al exterior de la célula. Esto debido a que la membrana plasmática es impermeable a las formas fosforiladas. Es impermeable a las formas fosforiladas. Es decir, que como está fosforilada, está protegida allá dentro de la célula. Recuerden que hemos dicho que la glucosa es uno de los nutrientes más importantes. Si comemos un pan, estamos comiendo almidón, se va a volver en glucosa que va a pasar a la sangre, a nuestras células y vamos a usar para generar energía. Entonces, la glucosa tiende que quedarse en el interior de la célula. Si no estuviera fosforilada, habría una difusión hacia el exterior y perderíamos el nutriente. Bueno, esas dos formas, esos dos aspectos hacen la relevancia de la importancia de los azúcares fosfato. Ahora, tenemos el otro grupo. ¿Recuerdan los ésteres? Estos son los fosfoésteres de azúcares. Fosfoésteres. El otro grupo, la otra reacción importante es la formación de los difosfatos de ésteres de nucleósidos. Difosfatos, es decir, que va a haber dos grupos fosfato, llamados también nucleósidos, la N de nucleósidos difosfatos de azúcares. Estos nucleósidos difosfatos de azúcares ahora se forman a partir de azúcares 1-fosfato. Ya hemos visto de dónde aparece el azúcar 1-fosfato, de la hidrólisis del glucógeno en los animales por acción de la fosforilasa del glucógeno. Entonces, ahora el sustrato es, por ejemplo, glucosa 1-fosfato. Fíjense ahora, el fosfato está en la posición 1. Esta glucosa 1-fosfato ahora puede reaccionar con este nucleótido, por eso se llama nucleósido difosfato. Reaccionará con un nucleótido. Vamos a ver más adelante qué es un nucleótido. Los nucleótidos, en biología, chicos, están formados por una base nitrogenada, un azúcar y en este caso, un fosfoanhídrido, ¿no? ¿Cómo es el uracilo? Es el UTP. El UTP reacciona con la glucosa 1-fosfato. ¿Y quién hace que estos reaccionen? Pues esta otra enzima, la transferasa.
La transferasa orienta para que reaccione de esta manera. El grupo fosfato ahora viene y hace un ataque nucleofílico al fosfato más interno, ya no aquí. Ustedes dirán, ¿por qué no aquí? ¿Por qué ahora aquí? Pues ¿quién manda esto? Pues la enzima, por sus sitios activos que vamos a estudiar. La transferasa ordena, diríamos, o hace posible que ese grupo fosfato ahora ataque a este grupo fosfato interno del UTP. Al atacarlo, se va a liberar, fíjense, encierren esto así en un círculo. Esto es el PPI, pirofosfato inorgánico. Esto, encierren, es el pirofosfato. Y este fosfato queda unido a esta parte de la molécula, por eso lo he puesto en color, y sería todo esto, es todo esto. Y ha formado así la UDP, fíjense, UTP era uridín trifosfato. UDP es uridín difosfato de glucosa, o UDP glucosa, famosa UDP glucosa. Se forma entonces la UDP nucleósida. Por eso se dice que es un nucleósido difosfato de azúcar, en este caso glucosa. ¿Qué importancia biológica tienen los nucleósidos difosfatos de azúcares? Son intermediarios en muchas reacciones del metabolismo de los carbohidratos. ¿Cuáles reacciones? 1. Los NDP azúcares, como la UDP glucosa, participan en la biosíntesis de carbohidratos oligoméricos y poliméricos. Estas moléculas participan en la síntesis de los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, polisacáridos como almidón, glucógeno. Así, por ejemplo, si se tiene un número determinado de glucosa, digamos un pentasacárido, la UDP glucosa que se ha formado en la reacción anterior, lo que hace es, actúa como un donante de residuos de glucosa. ¿Qué hace? Facilita que esta glucosa, fíjense en mi cursor, se una ahora a esta glucosa N. Si era N, por ejemplo, de 5, ahora será N más 1. Y así se forman oligoméricos y poliméricos. UDP se libera y se usa en otra reacción. También participan estos NDP azúcares en la interconversión isomérica, por ejemplo, de la galactosa y la glucosa. Galactosa y glucosa son isómeros. En realidad son estereoisómeros, hemos acabado de ver su estructura. La galactosa, si bien la glucosa, les había dicho, es la principal molécula, al año van a ver, la glicolisis que entra luego al ciclo de Krebs y todas las reacciones que ocurre, la reina es la glucosa. Pero la galactosa está en muchos alimentos, por ejemplo en la leche. La leche es rica en la lactosa, que tiene galactosa y glucosa. Pues eso que consumimos no se echa a perder. La galactosa, para ser utilizada como fuente de energía, se va a transformar en glucosa. ¿Gracias a qué? A que va a tener que transformarse en UDP galactosa y por acción de una enzima isomerasa se transformará en UDP glucosa que va a ser utilizada por la célula. Por eso son reacciones de isomerización. O sea, los NDP azúcares participan entonces en la biosíntesis de carbohidratos y en la interconversión isomérica de importantes monosacáridos como galactosa y glucosa. ¿Quién interviene? Enzimas denominadas isomerasas. Fíjense, los NDP azúcares, ¿cuáles serían? La UDP glucosa que están participando o UDP galactosa. Bueno, vamos a quedar acá, chicos. Estamos emparejándonos con el grupo 310. Para esto sí tiene mucha información, para no cortar. Vamos a quedar en reacciones de oxidación de los monosacáridos. ¿Recuerdan? Es ahora la acción del grupo carbonilo. Vamos a quedar ahí. ¿Hay alguna pregunta respecto a cualquiera de estas diapositivas, chicos? Permítanme un cachito. Aquí voy a aumentar. Y también el grupo 300 o 10, 25. Ya. ¿Alguna pregunta? Siempre les digo, si no hay preguntas ahora, para la siguiente clase, repasen, chicos. Por favor, repasen.
porque luego vamos a ir avanzando, 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 y antes de llegar al examen, cómo era, la cantidad es harta, y recién las dudas surgen. Si ustedes van repasando cada vez que les toca clases, aprovechen, no hay exámenes todavía. Entonces, repasen antes de entrar a clase. Alguna duda que tengan, pues anotan en su diapositiva y consultan. Y así tienen asegurado el entender para que luego estudien para el examen. Lo importante es que esté comprendido. Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar un cachito.